Ahí está. Alguien tiene el micrófono abierto y le voy a pedir que por favor lo apague. Excelente hombre, ¿qué ha pasado con usted? A ver, Gabriela, puede ser, o Joana, que tengan el micrófono abierto. Saludar, moldarme, bueno, Gabriela, ahí está. Buenísimo. Bueno, dicho esto, era nada más que para comentarles un poco, vieron que en los comentarios que yo les fui haciendo a cada uno de ustedes en función de lo que iban poniendo, que era súper interesante, les decía en algunos casos que abrieran un poco más la mirada, ¿sí? Que entendamos que las modificaciones que se fueron haciendo no solamente, y digo esto, no solamente fueron negativas para el ser humano y para la salud, sino que también hubieron modificaciones que fuimos haciendo que nos trajeron un montón de avances y un montón de beneficios para nuestra vida cotidiana. La idea, en primer lugar, va a ser que hablemos de algunos conceptos generales que van a tener que ver en el desarrollo de toda la materia, que ustedes los pudieron ver en el material de cátedra y en algunos materiales que les fui dejando, y después, a partir de esto que fuimos viendo, vamos a revisar un poco qué pasó, qué les pasó con el trabajo práctico. Hubieron varias consultas en relación al trabajo práctico que me las hicieron por mensajería interna, y ahí hago un mea culpa, me olvidé de dejarles abierto un foro para que todos pudieran ir leyendo las consultas y entonces de esa manera iban resolviendo algunas dudas que se repetían. Pero lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, y vamos a ver qué cosas les fueron surgiendo a partir de lo que leyeron y a partir de la experiencia cotidiana. Ustedes van a ver en esta materia, además, algo que es interesante, y es que se van a ir encontrando con un montón de cosas que vimos en el primer cuatrimestre, tanto en antropología sociocultural como en introducción a la salud pública. Entonces, muchos de esos conceptos que los vamos a ir ampliando y los vamos a ir dirigiendo hacia lo que es la salud ambiental, van a ver que se van a ir como repitiendo y que los vamos a ir teniendo en cuenta para el desarrollo de toda la materia. ¿Sí? Dicho esto, entonces, de lo que vamos a hablar hoy es definir qué es medio ambiente, qué considera la OMS y qué consideran las instituciones más científicas en relación al medio ambiente. ¿Sí? Vamos a construir ya este concepto más desde lo que sabemos, ¿sí? Le vamos a incorporar los conceptos más científicos en relación al medio ambiente. Vamos a ver también qué es la salud ambiental, qué es salud, qué son los determinantes de salud. Si bien esto lo vimos en introducción a la salud, vamos a ver cómo estos determinantes de la salud van a influir, ¿sí? En función del medio, cuáles son estos determinantes ambientales que van a influir en nuestra salud. Vamos a ver nuevamente la tríada ecológica, agente, huésped, ambiente, ¿se acuerdan? Y cómo el campo de la salud, cómo nos referenciamos en lo que es el campo de la salud, y ahí van a terminar de entender la propuesta del trabajo práctico. La propuesta de este trabajo práctico era más que conceptual, era que ustedes pudieran hacer un recorrido teniendo en cuenta no solamente lo leído, sino aquellas cosas que aprendimos, por ejemplo, en antropología, ¿no? En antropología aprendimos que para hacer un estudio de campo era importante una observación participante. ¿Se acuerdan? En esa era la idea, que ustedes pudieran hacer un breve recorrido, ¿sí? Ya sea aquellos que trabajan ya como agentes sanitarios hasta su lugar de trabajo y ver con una mirada un poco más abierta, ¿sí? ¿Qué cosas podían interferir en relación a la salud de la población de ese sector, ¿sí?
entonces teniendo como esta mirada un poco más exhaustiva en relación al medio que nos rodea. Y quienes no trabajaban en el área de la salud, que pudieran hacer el recorrido desde su barrio hasta su lugar de trabajo o hasta su zona más cercana. Esto nos permite ir poniendo como en práctica conceptos, como ya les dije, que veníamos viendo en las otras materias, porque la idea es que podamos ir fusionando, ¿sí? Y entendiendo que cada materia está vinculada con la otra, que no son conceptos aislados, sino que cómo nos van sirviendo esos conceptos para la práctica en lo general. Dicho todo esto, vamos a arrancar con el Power. Yo ahora lo voy a compartir para que podamos empezar a ver los conceptos de la materia, ¿sí? ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces lo vamos a poner ampliado. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, la materia se llama Salud y Ambiente. Está ubicada en el segundo cuatrimestre del primer año. Vamos a empezar hablando entonces del concepto de medio ambiente. Este concepto con el que empezamos a transitar la materia en el primer foro que fuimos trabajando. Cuando hablamos del medio ambiente, de lo que estamos hablando es de un sistema que está formado por elementos que son naturales, elementos que son artificiales, que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Esto es muy importante que lo entendamos. Están Profe, todavía está en interrelacionados. la carátula ¿Cómo? no, que todavía está en la carátula el Power. A ver. ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí. Entonces lo voy a dejar achicado porque evidentemente cuando lo amplío se deja de ver todo el Power. Les estaba diciendo entonces que cuando hablábamos del medio ambiente, un aspecto que es muy importante a tener en cuenta es que, como bien decían ustedes, está conformado por elementos naturales de la naturaleza, pero también por elementos que son artificiales. Y estos dos elementos están interrelacionados y se van modificando el uno al otro fundamentalmente por la acción humana. Se trata entonces del entorno que lo que va a hacer es condicionar la forma de vida de la sociedad y que va a incluir valores naturales, valores sociales, valores culturales, que existen en un lugar y en un momento determinado. Y cuando digo que existen en un lugar y en un momento determinado es porque a través del tiempo se va modificando. Y lo que pasa en un lugar no necesariamente pasa en otro, ¿sí? Por eso es importante que contextualicemos. La concepción del medio ambiente fue cambiando con el tiempo y a medida que se fue tomando como conciencia de las transformaciones y de las modificaciones que se fueron realizando en el entorno por la especie humana, fuimos viendo la necesidad de cuidar, empezar como a cuidar este medio ambiente, porque el medio ambiente va a influir directamente sobre nuestra salud. Las primeras concepciones definían al medio ambiente como ese conjunto de factores o podríamos decir de aspectos físicos y naturales que rodean a los seres vivos condicionando la existencia. Y esta primera definición es principalmente naturalista, ¿sí? Porque se enfoca fundamentalmente en la naturaleza y en los factores naturales para la vida. Una nueva definición de medio ambiente va a tomar en cuenta la capacidad que tiene el ser humano como especie
de inferir y de interferir y de modificar al medio ambiente. Actualmente se considera al medio ambiente como a ese conjunto de factores naturales, culturales, tecnológicos, sociales o de cualquier otro tipo, interrelacionados entre sí, que van a condicionar la vida del ser humano y de todos los seres vivos, a la vez que va a ser modificado por la especie humana. Como van viendo, cada vez que va avanzando esta definición, va incluyendo más aspectos, ¿sí? No solamente los aspectos naturales y artificiales, sino que empieza a incluir la cuestión cultural, ¿sí? La cuestión social, el aspecto tecnológico, ¿sí? Que va a estar interrelacionado el uno con el otro. Natalia, veo que levantaste la mano, contame. Sí, profe, buenas noches. Yo no me podía conectar, no tenía idea cómo usar el Zoom porque en las otras clases apretabas y ya ingresabas, así que me tuve que descargar una aplicación. Por eso quería avisar que había entrado un poquito tarde y bueno, nada, soy nueva en esto del Zoom. Bueno, Nati, no hay problema. Acá también, Bueno. si vos apretabas en el link, te llevaba directamente a la aplicación. Pero seguramente si no la Claro, tenías... sí. Bueno, seguimos entonces con el medio ambiente. Como para resumir un poco, podríamos decir que el medio ambiente es ese conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las personas o de la sociedad en su conjunto. Y lo que va a hacer es comprender un conjunto de valores que son naturales, sociales y culturales, como decíamos recién, existentes... Profe, está pasando la diapositiva porque me quedó en la primera hoja nada más. No, estoy todavía en la primera hoja. Está hablando de eso. listo. Seguimos con el medio ambiente. Seguimos con la primera hoja. Les decía entonces que va a comprender ese conjunto de valores culturales y sociales y naturales que existen en un lugar determinado y en un momento determinado, y que influyen en la vida del ser humano, pero no solamente en la vida actual del ser humano, sino en las generaciones futuras. Esto significa, o podríamos decir, que no se trata solo del espacio en el que se va a desarrollar la vida, sino que también comprende los seres vivos, los objetos, el agua, el suelo, el aire y las relaciones existentes entre ellos. Por lo tanto, el medio ambiente es esa área, podríamos decir, que es esa área condicionada para la vida de diferentes seres vivos, donde se incluyen todos estos elementos interactuando entre sí. Podríamos hablar también de que el medio ambiente tiene determinadas características, ¿sí? Y esas características o esos componentes del medio ambiente son los organismos por un lado, que son ese conjunto de individuos de distintas especies, animales, vegetales, que hacen a este medio como si fuera propio para poder encontrar su espacio y establecerse en distintas poblaciones. Otro de estos componentes es el agua, que tanto la presencia como la ausencia de este líquido vital es algo que va a afectar de manera directa el equilibrio del ambiente, del medio ambiente, ¿no? Y corresponde a una sustancia que es clave para la subsistencia de los organismos. De igual manera, otro componente como el aire, ¿sí? También es indispensable y que puede influir según su calidad en la calidad de vida del ser humano y de las especies. Otro de los componentes es la temperatura, y esto tiene que ver con esa magnitud que hace referencia al calor, que puede comprometer también el ambiente, consiguiendo que el aire pueda ser percibido frío o caliente. Y puesto que algunos organismos únicamente sobreviven dentro de ciertos rangos de temperatura, muchas veces puede ser sinónimo de deterioro.
Otro de los componentes del medio ambiente son los accidentes geográficos. Y esto se trata de esos elementos que constituyen el relieve de una zona, por ejemplo, los valles, las montañas, las mesetas, etc. Y por último, el último componente son los organismos vivos, que son la pieza fundamental del medio ambiente, y van a formar parte de esa acción directa en las alteraciones o en el mantenimiento de los procesos ambientales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta sobre el medio ambiente? Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente definición, que ya tiene que ver con la salud ambiental. Cuando hablamos de la salud ambiental, a lo que estamos haciendo referencia es a esa influencia que tienen los factores ambientales sobre la salud de las personas. Estos factores pueden ser biológicos, pueden ser químicos, pueden ser sociales, pero la salud ambiental tiene como objetivos bastante específicos, ¿sí? Que tienen que ver fundamentalmente con evaluar, controlar y corregir aquellos factores que pueden afectar de manera negativa a la salud de las personas. Este concepto de salud ambiental viene evolucionando ya hace bastante tiempo. La OMS, por ejemplo, en 1972 lo vinculaba con el control de procesos químicos, de procesos físicos y de procesos biológicos. Esas influencias o esos factores que ejercían un efecto directo o indirecto, más bien significativo sobre la persona o sobre la sociedad. Posteriormente la OMS fue como revisando este concepto y en 1989 lo separó como en dos partes. Una primera parte más bien sustantiva, que hace referencia a esos aspectos de la salud que están determinados por el medio ambiente. Y otra parte más activa, que amplía el concepto de evaluación y de control. Es decir, ya no queda solamente, por un lado, lo que hace es ver, bueno, qué factores del medio ambiente van a influir en la salud de las personas o de los seres vivos. Pero un aspecto fundamental es esta segunda parte, como más activa, que tiene que ver con poder evaluar el medio ambiente y poder hacer un control más exhaustivo para mejorar esas condiciones que son las que van a terminar como afectando nuestra salud. Entonces la salud ambiental, según la OMS, es una disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que van a estar determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales, psicosociales, y que también refiere a la teoría y a la práctica de poder evaluar, de poder corregir, de poder controlar, de poder prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar de forma adversa a la salud de presentes y de futuras generaciones. Por lo tanto, la salud ambiental es una ciencia que se va a ocupar entonces de estas interrelaciones, de estas interacciones positivas y negativas del hombre con el medio en el que habita, con el medio en el que trabaja, con el medio en el cual se recrea, ¿sí? Incluyendo además otros seres vivos, como son los animales y las plantas, teniendo en cuenta aquellos cambios que son naturales o aquellos cambios que son artificiales, ¿sí? En donde se manifiesta aquellos problemas que van a influir en la salud de las personas. La protección ambiental y la reducción de esos efectos nocivos del ambiente en la salud se convierten entonces como un requisito inseparable de esos esfuerzos por construir un proceso más bien
efectivo y sostenido del desarrollo económico y del desarrollo social. Por lo tanto, el campo de la salud ambiental no se va a agotar solamente en el conocimiento del impacto del ambiente sobre la salud, sino que va a intentar abarcar también el diseño y la ejecución de acciones tendientes a impedir o a revertir los efectos nocivos del ambiente sobre la salud humana. ¿Vamos bien? ¿Están ahí o se fueron todos? ¿Se aburrieron? Sí. Bueno, sigo Ya entonces. estamos, ¿Cómo? lo estamos escuchando. Bueno, estamos bueno. Profe, acá escuchando. estamos. Cualquier cosa, levantan la manito y preguntan, ¿sí? Vamos a seguir hasta ahora entonces. Hablamos de medio ambiente, hablamos de salud ambiental y vamos a meternos en las cuestiones de salud. Nosotros ya vimos en Introducción a la Salud, qué era la salud, qué era la enfermedad, pero vamos a ir más hacia el lado de cómo influye el ambiente en nuestra salud. ¿Se acuerdan que la definición de salud de la OMS nos decía que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de afecciones o de enfermedades? Y se toma como punto de apoyo para el análisis, entre otras cosas, que no termina explicando este concepto, la distinción entre salud y sanidad, ¿sí? Cuando hablamos de salud y de sanidad, de lo que estamos hablando es de una adaptación permanente del individuo a un medio ambiente que no cesa de transformarse, convirtiéndose esas transformaciones en factores determinantes del proceso de salud y enfermedad. Entonces esto es sumamente importante que lo podamos tener en cuenta. Cuando hablamos de sanidad, ¿sí?, que es parte de la salud, para que tengamos salud tenemos que vivir en un ambiente sano, pero tenemos que tener en cuenta entonces cómo las transformaciones del ambiente, ¿sí?, pueden llegar a ser factores determinantes de nuestro proceso de salud y enfermedad. Por lo tanto, cuando hablamos de salud, también se acuerdan que hablábamos que tenía que ver con esa capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma positiva a los retos del ambiente. Cuando hablamos de esto es, si yo, por ejemplo, tengo defensas bajas, ¿no?, y estoy en un ambiente donde tengo temperaturas muy bajas, probablemente frente a mis defensas bajas no voy a poder responder, ¿sí?, a esas temperaturas de una manera favorable y seguramente me voy a terminar enfermando, ¿sí? Entonces, por eso hablábamos de que la cuestión de la salud también tenía que ver con una cuestión de la capacidad para desarrollar ese potencial, ¿sí?, personal para responder de una forma positiva a los retos del ambiente. Virginia, vi que levantaste la mano, te escucho. Virginia, ¿habías levantado la mano? ¿No? Bueno, sigo entonces. Había una manito levantada ahí. Siguiendo con el concepto de salud, la Organización Mundial de la Salud, frente a la estrategia de salud para todos en el año 2000, empieza a matizar esa clásica definición, proponiendo como objetivo que los habitantes de todos los países tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar de manera productiva y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven. Por lo tanto, la salud va a empezar a abarcar también aspectos subjetivos que tienen que ver
con el bienestar físico, mental y social. ¿Se acuerdan que en la introducción veíamos estos aspectos como aspectos importantes, subjetivos, y por eso no podíamos decir que para todo el mundo el concepto de salud era vivido de la misma manera, ¿sí? Era referenciado de la misma manera. Pero también tiene aspectos objetivos, y eso tiene que ver con esa capacidad de funcionamiento, así como también aspectos sociales. Y estos aspectos sociales van a tener que ver con la adaptación y el trabajo socialmente productivo. Entonces, vemos que el concepto de salud fue evolucionando a lo largo de la historia, desde lo que era un paradigma médico-biológico a un concepto más global. Y en este caso tiene que ver con un concepto socioecológico que va a englobar el concepto anterior, pero además lo va a superar a este concepto. Esta nueva forma de concebir la salud va a reemplazar esa doctrina determinista de causa-efecto, ¿sí? De causalidad más que nada, donde era ese binomio salud-enfermedad, y va a plantear como un marco más amplio de un proceso multicausal, de acuerdo con lo que es el pensamiento científico actual. El paradigma socioecológico, por lo tanto, lo que plantea es un escenario para entender las condiciones y las causas de la salud y de la enfermedad, incorporando actividades relacionadas con la salud como parte de lo que son las políticas sociales. Obviamente que este paradigma se tiene que integrar en las perspectivas biomédicas y psicosociales, además de las perspectivas ecológicas. La salud, entonces, es un estado, como para ir resumiendo un poco, es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo, donde el ser humano va a asumir como aceptable ese estado general en el que se encuentra, y a nivel objetivo se constata a partir de la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en cuestión. La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona con mala salud no puede estudiar, no puede trabajar adecuadamente o no puede disfrutar de manera completa de su propia vida. Por lo tanto, tenemos que pensar que el derecho a la salud constituye un derecho fundamental para todos los seres humanos. Y esto implica acciones específicas sobre el ambiente, sobre el medio ambiente, sobre la salud ambiental, para que el ser humano pueda disfrutar libremente de este derecho a la salud. ¿Vamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, yo recién me pude conectar. Ah, porque yo te veía Porque conectada y tenés la manito levantada, y por eso sí, te porque pregunto. recién bajé la aplicación y no la entiendo mucho, por eso no la escuchaba hoy. Ahora recién la escucho. Ahora sí, igual quédate tranquila, Sí. Virginia, porque yo después subo el video al aula, ¿sí? Así que vas a poder escuchar toda la clase nuevamente. Si te bancás, Listo, escucharlo gracias. otra vez más. Sí. Profe, ¿y el Power lo va a subir? Sí, el Power ya está en el aula. El Power listo. pelado está en el aula. Después, cuando terminemos la clase, yo subo el video a YouTube y después les subo el link del video en el aula, para que ustedes puedan repasarlo o ir viendo, y a veces vieron que las dudas surgen después. Entonces, que puedan preguntar. Después yo voy a poner un foro para que ustedes puedan consultar si quedó algo ahí pendiente. Bien, hasta ahí pasamos con los aspectos de que era el medio ambiente, que era la salud ambiental, que es la salud. Vamos ahora a plantearnos la cuestión de los determinantes sociales de la salud. Ustedes se acuerdan que nosotros ya habíamos visto
en introducción, vimos los determinantes generales en relación a la salud. Y nosotros planteábamos que los determinantes del estado de salud han estado sometidos, digamos que a las contingencias históricas de la especie humana, y han ido cambiando. Y estos determinantes lo que hacen es abarcar desde los factores ambientales, los factores biológicos, los factores conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales, ¿no? Y por supuesto que va a incluir los servicios sanitarios como una respuesta organizada y especializada de la sociedad para prevenir enfermedades y restaurar la salud. La Organización Mundial de la Salud va a definir a estos determinantes sociales como esas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de las fuerzas y sistemas que van a influir estas condiciones de vida cotidiana. Y estas fuerzas y sistemas incluyen a las políticas, a los sistemas económicos, a los programas de desarrollo, a las normas, a las políticas sociales, a los sistemas políticos en general. ¿Sí? Estas condiciones pueden ser muy diferentes según los grupos, los subgrupos, las poblaciones, los países, los lugares, los diferentes resultados en materia de salud. Y es posible entonces que frente a estas diferencias a veces sean como inevitables que algunas de estas condiciones sean diferentes y se puedan considerar como ciertas desigualdades, ¿no? Y estas diferencias a veces pueden ser evitables. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los programas en salud y de las obligaciones que tenían los estados en invertir en salud? Pero eso iba a depender en gran medida de cuáles eran también las condiciones socioeconómicas de cada país. Entonces, frente a eso, y dentro del mismo país lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que en nuestro país, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas ciudades, hay ciertas desventajas en cuanto a los recursos en salud, ¿sí? Entonces, podemos decir que frente a estas cosas hay cierta inequidad en cuanto a poder acceder a estos beneficios, o estos derechos, mejor dicho, en relación a la salud. Y estas desigualdades, aunque de un modo no tan marcado, se expresan en función de estos aspectos económicos o en estos contextos que van a determinar en gran parte las posibilidades de una buena salud o no. Y para ello van a influir distintos factores que van a determinar la salud de las personas. Y dentro de esos factores tenemos los ingresos económicos, tenemos la educación, tenemos el entorno físico, tenemos las redes de apoyo social, tenemos por supuesto también los factores genéticos, tenemos los servicios de salud y tenemos las cuestiones de género. Y en cuanto a las cuestiones de género, es importante porque ser mujer u hombre implica distintos tipos de riesgos de enfermedad a diferentes edades. Digamos que no enfermamos de la misma manera o de las mismas cosas las mujeres que los hombres. ¿Vamos bien? Bien, seguimos. Vamos entonces un poquito así de manera bastante rápida a la evolución del concepto de determinantes de salud. Esto lo vimos bastante. ¿Alguien tiene un micrófono prendido? Ahí está. Esto lo vimos bastante en las otras materias, así que hago como un pantallazo de los dos extremos, del concepto biologicista a fines del siglo XX, ¿se acuerdan?
que hablaba de que el medio externo influía en el hombre, que había un organismo agresor, que era el huésped, y que había una causa que generaba un efecto, y que ese efecto era la enfermedad. Luego hablamos del modelo más actual, el modelo que hoy en día todavía se sigue teniendo en cuenta, que es el modelo ecológico o la tríada ecológica, a mediados del siglo XX, el anterior, perdón, era el siglo XIX, no siglo XX, donde hablamos de la gente, del huésped y del medio. En cuanto a esta evolución de este concepto de determinante de salud, es importante tener en cuenta esta tríada ecológica junto a lo que es la cadena epidemiológica, ¿sí? Porque ayuda a la investigación científica para poder estudiar las interacciones existentes entre aquellos agentes infecciosos y el desarrollo de las enfermedades y cómo estas enfermedades se propagan. Esta tríada, entonces, como dijimos recién, está conformada por el agente, el huésped y el medio, y el ambiente, y es importante entender que inicialmente la tríada ecológica se usaba solamente para investigar enfermedades infecciosas, pero su uso se fue como extendiendo al estudio de otras patologías, y con ello se ampliaron estos agentes causantes de enfermedades. Y se empezó a tener en cuenta que muchos de estos agentes causantes podían ser agentes psicológicos relacionados con el miedo, con las frustraciones, con las angustias, agentes físicos como la temperatura, las radiaciones, la electricidad, y agentes químicos teniendo como efectos secundarios de los medicamentos o de ciertos niveles de toxicidad, así como también agentes nutricionales, ¿sí? Que implicaban padecimientos o que implican padecimientos producidos por una mala alimentación. Vamos a empezar a ver como más en detalle cada uno de estos agentes, ¿sí? De estos agentes no, de esta tríada, perdón. Entonces, cuando hablamos de agentes, fundamentalmente, de lo que estamos hablando es de un agente epidemiológico. Los agentes son esos factores externos o internos, que aunque van a intervenir para provocar una enfermedad, por sí solos no son capaces de producirlas, ya que en la mayoría de los casos es necesaria la unión con los otros elementos. Yo siempre digo que no se enferma el que quiere, sino el que puede. Y para decir que se enferma el que puede, es porque tienen que estar como habilitados los tres factores para que una persona pueda enfermarse de una determinada enfermedad. La gran variedad de agentes epidemiológicos va a incluir los virus, las bacterias, los parásitos, ¿sí? Los microbios, y estos poseen como características comunes que permiten que desarrollen enfermedades en otros organismos. Y estas características comunes son su patogenicidad, su infectividad, su virulencia, su poder antígeno o inmunogenicidad, la letalidad y la mutación, ¿sí? Por otro lado, dijimos que otro de los componentes era el huésped. El huésped es ese huésped susceptible, ya que puede contraer una enfermedad ocasionada por el agente infeccioso. Todos los seres que poseen un organismo vivo son considerados huéspedes. Esto significa que todos podemos ser huéspedes de un agente, ¿sí? Pero no va a alcanzar con que haya un agente y haya un huésped, ¿sí? En el momento de la infección, los mecanismos de resistencia y de inmunidad, si son deficitarios, va a hacer que uno pueda contraer una enfermedad o una infección. Y esta susceptibilidad va a tener que ver con un montón de factores. Por ejemplo, con una estructura genética, ¿sí? Con el género del huésped, con esa inmunidad o el nivel que posee el individuo de inmunidad, con la nutrición, como decíamos antes, con el estado mental,
con los hábitos personales. Y por otro lado, es necesario que exista una vía de transmisión para que la enfermedad, ¿sí?, de la enfermedad, para que ese agente infeccioso infecte un huésped. Y estas vías de transmisión son las vías respiratorias, las vías digestivas, las vías urinarias, la piel, la mucosa. Pero como ya les dije, no alcanzan esos dos factores únicamente para que alguien enferme. Y entonces tenemos la tercer parte de esta tríada, que es el ambiente. Y este es el tercer elemento de la tríada ecológica y que juega un papel determinante, dado que las condiciones ambientales son las que van a condicionar a que los agentes sean capaces o no de llegar al huésped. Dentro del ambiente existen diferentes condiciones que facilitan la producción y el desarrollo de enfermedades. Por ejemplo, podemos decir que las condiciones físicas, ya sea la geografía, el clima, las condiciones del agua o del aire, puede ser un factor que ayude a ese agente, ¿sí?, a meterse con el huésped, ¿sí?, y según todas las condiciones que ya vimos del huésped, ¿sí?, si este medio ambiente es propicio, ¿sí?, haga que me enferme. También podemos hablar de las condiciones biológicas, que consisten en esa naturaleza del lugar donde el individuo o el sujeto de estudio se desenvuelve, es decir, que tiene que ver con la flora y con la fauna. Y por último, están esas condiciones sociales, que tienen que ver con un estatus social o económico, con la religión, con los círculos familiares, laborales y también de amistad. ¿Queda claro esta tríada ecológica? Porque esto es súper importante, ¿sí? Porque nosotros vamos, si bien nos vamos a enfocar más sobre el ambiente, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que para que alguien enferme, o que para que una población enferme, o que para que un virus se transmita, tienen que existir estos tres factores. Tiene que haber un ambiente que le permita a un virus desarrollarse, ¿sí?, y meterse dentro de un huésped e infectarlo con ese virus. Si no, pensemos, siempre doy el ejemplo, ¿no?, de la pandemia del coronavirus, ¿sí? Es decir, eran un montón de factores que hicieron que muchísima gente se infectara, pero también mucha otra no. Y dentro de un mismo hogar, algunas personas de ese grupo familiar contrajeron el coronavirus y otros no. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que estos tres factores son fundamentales, nosotros durante el desarrollo de la materia, obviamente vamos a hacer más hincapié en el ambiente. Por otro lado, vamos a plantearnos lo que es el concepto de campo de salud. Es un concepto que tiene muchas características que lo convierten como en un instrumento muy interesante para el análisis de los problemas de salud y para la determinación de las necesidades de salud y para la selección de esos medios para satisfacer esas necesidades de salud. Una de las consecuencias evidentes de este concepto de campo de la salud consistió más que nada en poder elevar los elementos de la biología humana, el medio ambiente y el estilo de vida a un nivel de importancia paralela, ¿sí?, al de la organización de la atención de la salud. Es decir, que no solamente era importante la biología humana o el medio ambiente o el estilo de vida, sino poner la misma importancia a cómo se organiza la atención de la salud en determinado lugar y en determinadas circunstancias. Ese hecho por sí solo ya es un cambio radical, ya dada la prioridad absoluta que se le otorga a estos conceptos antiguos del campo de salud y a la organización de la atención en salud.
Otra de las características del campo de la salud es su amplitud. Esto significa que cualquier problema de salud se puede relacionar con uno de los elementos o con una combinación de estos elementos. Y esa amplitud es importante porque lo que hace es garantizar que se consoliden debidamente todos los aspectos de la salud y que todos los que contribuyen a la salud, ya sea en forma individual o colectiva, ya sean pacientes, médicos, científicos, el gobierno, todos tomen conciencia de cuál es la función que le corresponde a cada uno y cómo esa función va a influenciar en el nivel de salud. La tercera característica del campo de la salud tiene que ver con el concepto en el que se permite analizar cualquier problema bajo los elementos a fin de poder evaluar la importancia relativa y poder evaluar esta intervención, ¿sí? Por otra parte, tenemos una cuarta característica del concepto, de este concepto de campo de la salud, que va a consistir en esa posibilidad de subdividir después a estos factores que van a influir en la salud, y se puede decir entonces que en gran medida este concepto lo que permite es confeccionar como una especie de mapa en el que se van a indicar cuáles son esas relaciones más directas entre lo que son los problemas de salud y sus causas fundamentales, así como también la importancia relativa de los diversos factores contribuyentes. Por último, el campo de la salud nos va a ofrecer como una nueva visión en relación a la salud, como una perspectiva que libera nuestras mentes creadoras para poder reconocer y explorar esos campos que hasta ahora no fueron considerados. Un ejemplo del tipo de resultados que se pueden obtener con la aplicación del concepto de campo de salud como instrumento analítico es la importancia que le otorguemos a nuestro comportamiento, por ejemplo, o a nuestros hábitos en relación a la salud. Esto hoy en día, por ejemplo, se ve claramente cuando estamos pensando ya al ser humano o al individuo como un todo. ¿Se acuerdan que hablábamos, que lo veíamos de manera holística, y ya no como un órgano que está enfermo, ¿sí?, sino en su conjunto? Y para eso lo que intentábamos, o lo que se pretende realizar, son actividades de promoción y de prevención que tengan que ver con aumentar la actividad física, una alimentación más saludable. Ya no hablamos más de dietas, sino de alimentación saludable, y esto tiene que ver con una mirada más amplia, teniendo en cuenta este concepto de campo de la salud. Dentro de este concepto también tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que son bastante importantes, como es la biología humana, ¿sí? Que este elemento de la biología humana va a incluir a todos aquellos aspectos relacionados con la salud, tanto física como mental, que se desarrollan dentro del cuerpo como consecuencia de esa biología fundamental del ser humano y de esa constitución orgánica del individuo. Y esta biología humana va a incluir además la herencia genética del individuo, el proceso de madurez y de envejecimiento y los diferentes sistemas internos, ¿sí? Y este elemento va a influir en toda clase de enfermedades, así como también en la mortalidad, e inclusive en muchas de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, podemos decir que los problemas de salud que se originan en la biología van a causar una gran cantidad de desdichas, digamos, o de enfermedades, y sus tratamientos van a estar influenciados a su vez en nuestra biología por el medio ambiente. Esta categoría del medio ambiente va a incluir a todos aquellos factores que están relacionados con la salud
y que se hallan fuera del cuerpo. ¿Sí? Recién decíamos, la biología humana es lo que tenemos dentro. El medio ambiente va a influir, pero desde afuera, ¿sí? Y sobre los cuales el individuo a veces tiene como poco o ningún control. Por sí mismos los individuos no pueden garantizar la inocuidad o la pureza de los alimentos, de los equipos de abastecimiento de agua, ¿sí? O el control de los peligros para la salud provenientes del aire, o los trastornos causados por el ruido. La prevención de esta diseminación de enfermedades transmisibles o de la eliminación adecuada de los desechos y de las aguas servidas, y que el medio ambiente social, inclusive en sus rápidos cambios, tenemos que tratar de lograr que no produzca efectos perniciosos para la salud de las personas. Otro aspecto importante que tenemos dentro de este concepto de campo de la salud tiene que ver con lo que les decía hace un ratito del estilo de vida. Y esta categoría de estilo de vida, en este concepto analizado, se compone de esa suma de decisiones individuales que van a afectar a la salud y sobre las cuales se puede ejercer cierto grado de control. Y estas decisiones y hábitos personales, que son malos para la salud, van a crear riesgos originados por el propio individuo. Cuando esos riesgos resultan en enfermedad o en muerte, se puede afirmar entonces que el estilo de vida de esa persona contribuyó o causó la propia enfermedad o la defunción. Por otro lado tenemos la organización de la atención a la salud. Y en esta organización, que es la cuarta categoría del concepto de campo de salud, consiste en la calidad o en la cantidad, en el orden, ¿sí? y en las relaciones de las personas y en los recursos en la prestación de la atención de la salud. Esto incluye lo que es la medicina en general, los hospitales, los hogares de convalecencia o los medicamentos, o los servicios de atención de salud pública, y que se definen comúnmente como ese sistema de atención a la salud. Hasta ahora casi todos los esfuerzos de la sociedad que estuvieron encaminados a mejorar a la salud y a la mayor parte de los gastos directos en materia de salud se fueron como concentrando en lo que es la organización de la atención a la salud. Sin embargo, al identificar las principales causas de enfermedad y de defunción, se descubre que también en su origen hay otros elementos que tienen que ver, como lo decíamos antes, con la biología humana, con el medio ambiente y con el estilo de vida. Por lo tanto, podemos decir que todos estos factores, ¿sí?, al igual que la tríada, ¿sí?, tienen que están interrelacionados y vinculados, ¿sí?, para que nosotros podamos tener un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida o enfermarnos. Hasta ahí llegamos con el Power. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo les resultó? Escucho opiniones. Bien, bastante completo, Adriana. ¿Sí? O sea, desde mi punto de vista, entendible. Buenísimo. Sí, está bueno y se relaciona un montón con lo que Claro. estuvimos viendo. ¿Vieron? Sí, Esta es una materia se muy entendió linda. bastante. Y tiene eso justamente esta materia, que vamos a ir tomando conceptos por ahí. No guarden las carpetas del primer cuatrimestre, ¿sí? Manténganlas, porque van a ver que todo el tiempo vamos a estar como viendo aportes que nos han dejado las otras materias, y vamos a estar interrelacionando. Obviamente que lo que vamos a hacer hincapié es en cómo el medio ambiente, ¿sí?, puede influir en nuestra salud, y cómo nuestro accionar sobre el medio ambiente puede ser favorable o desfavorable para nuestra salud. ¿Mm?
¿Cómo anduvieron con el trabajo práctico? Yo anduve bien. Más o menos es lo que habíamos estudiado antes igual. Bien. ¿Alguien tuvo dificultades para poder pensar o armarlo el trabajo? A mí me costó un poquito porque al no trabajar en salud y hace mucho que no me atiendo en un centro de salud o nada, como que me costó, pero leyendo el material fui viendo más o menos. Fue más que Bien. nada como una observación que hice. La idea era esa, Camila, que pudieran observar, por eso yo les planteaba que la idea era, obviamente, poder ver qué barreras en el acceso a la salud, ¿sí?, hay ya sea desde su casa hasta un centro de salud, si trabajan en un centro de salud, tener más en cuenta todo el lugar que rodea al centro de salud. A mí me gustaría, si tienen ganas de ir comentando, ya que como les dije al principio, están las dos aulas, Choele y Bolsón, que son geografías, climas y ámbitos totalmente diferentes uno del otro, a ver qué nos podemos ir aportando, ¿sí?, de qué barreras pudieron ir viendo. Bueno, yo las barreras que pude ver, bueno, yo no soy agente sanitario, pero hice el trabajo dependiendo de cómo yo asisto al centro de salud. Las barreras Virginia, primero decinos de qué localidad sos, perdón. de Bolsón, Del de Bolsón. Bolsón, Así el resto sí, de los compañeros saben. claro. Más el acceso, que no hay transporte y tenés que salir temprano a sacar un turno. Ajá. Y Bien. por ahí en la salita a veces se dan 8 turnos y por ahí no llegas un día, no alcanzas a sacar turno y tenés que ir al otro día. Es muy escasa el sistema de turnos acá. Bien. Sí, por ahí también hay falta de comunicación, porque por ahí llegaste y te dicen, no, y la doctora no viene. Y como no avisaron antes o algo así, pasa Claro. también. Bien. Emir, vos habías levantado la mano, te escucho. Hola, buenas noches. Yo soy de Bolsón, trabajo en salud. Ajá. Por ahí se complica. Si uno lo ve del lugar del punto de vista que es trabajador de salud, se complica un poco en contestar las preguntas. Porque es difícil contestarla cuando uno está en el sistema y sabe que todo lo que dicen los libros, hay un 80% que no es verdad. O sea, O que no acceder puede al ser sistema. aplicado en tu lugar. ¿Sí? Pensemos, a ver, lo que está en los libros, no podemos decir que no es verdad, porque obviamente es estudio de mucha gente durante muchos años que fueron plasmando aspectos generales. Para encuadrar mi opinión, yo le termino de desarrollar el por qué. Porque si vamos a ir a hablando siempre de lugares, yo trabajo acá en Bolsón, pero si usted me dice, hay que hábitos saludables, y hay mucha gente que no llegan ni a mitad del mes. O sea, por ende, termina consumiendo harina, digamos lo que se dice comúnmente, comida chatarra, frito, azúcar, y eso conlleva a tener inconvenientes en salud. Pero también si vamos a lo que es salud y ambiente, no sé, pero yo hace 5 años que estoy acá y desde el barrio que estoy no hay cloaca, o sea, tampoco hay agua potable, o sea, si bien hay agua con canilla de red, todo, no se sabe si es potable o no, o sea, tenés el pro y el contra. Si uno trabaja en salud y vos me dicen, hace una respuesta, se complica al momento de contestarla por ese motivo. O sea, si bien uno sabe cuáles son las cosas, pero vos estás viendo la realidad que es otra. Pero Emir, la idea era esa, ¿eh? La idea era esa justamente, que a partir de la realidad que vos ves, ¿sí?, poder
definir, como acabas de hacerlo, ¿no? ¿Qué barreras estás viendo vos en tu zona o en tu trayecto? ¿Sí? Plantea un trayecto nada más que para que no tengamos que pensar en toda la ciudad. Pero, ¿qué barreras veías vos? Y vos estás hablando de un montón de barreras, ¿sí? Desde barreras económicas, desde barreras sociales, desde barreras ambientales igual. ¿Cómo? Ambientales igual, porque yo vivo acá en el barrio Esperanza y no tengo agua potable, no hay cloacas. Geográficas, Entonces, el clima. digo, justamente esa era la idea del trabajo práctico, que podamos ver estas barreras, ¿sí? Y que veamos que cuando hablamos de barreras, hablamos de barreras físicas, ¿sí? Que tienen que ver con la geografía del lugar, hablamos de barreras biológicas, como hablábamos recién, de esa tríada, ¿sí? Donde obviamente, si yo tengo un factor económico vulnerable, donde no me voy a poder alimentar bien, donde no voy a tener agua potable, donde no tengo cloacas, ¿no? Seguramente va a influir muchísimo sobre mi condición de salud y sobre mi evolución y sobre la evolución de mis futuras generaciones también, ¿sí? Entonces, digo, la idea justamente es que, más allá, es decir, los libros nos dan una orientación, ¿sí? Nos dan ciertas referencias teóricas que sabemos que no siempre pueden ser llevadas en forma directa a la práctica. Ahí, en la práctica, es donde tenemos que ver, según el lugar en el que estemos, ¿sí? Porque todos ya sabemos que quienes tienen la responsabilidad de generar estos cambios o estas modificaciones y que todos podamos tener acceso a la salud de manera equitativa y demás, ya sabemos que tiene que ver con las políticas públicas, ¿sí? Y todos decimos, bueno, pero eso no está en mis manos. Sí, en parte sí, todos generamos algo de la política, ¿sí? Cada cosa que vamos haciendo, si nosotros hacemos bien nuestro laburo, ¿sí? Estamos influyendo en esas políticas públicas. Si yo hago una mirada, ¿sí? de estas barreras que voy viendo y que voy encontrando, ¿no? Y las puedo trabajar en conjunto con mi equipo, y mi equipo con el equipo más grande, ¿no? Y esto va planteando ciertos déficits, ciertas necesidades dentro de la población y del lugar en el que trabajo o en el posible lugar en el que pueda trabajar, ¿no? Ayuda. Y si pensamos, como lo veíamos en Introducción a la Salud Pública, si pensamos además en que parte de nuestra función tiene que ver con la prevención y la promoción, ¿sí? Y yo sé que hay determinados barrios que son más carenciados o con menor poder adquisitivo, que no llegan a mitad de mes, bueno, ver de qué manera, en conjunto con otros organismos, podemos influir para que se les enseñe a tener una huerta, a poder tener sus alimentos propios, a cómo, ¿sí? Manufacturar sus elementos o sus alimentos para que les sean más saludables. Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es chocarnos con la realidad más allá de la que vemos en el centro de salud, ¿sí? Hacer como jugar al antropólogo, ¿sí? Como veíamos en antropología, jugar al antropólogo, hacer una... ¿Cómo, Emir? Es que muchas veces uno choca con la realidad, como dice usted, porque se lleva a cabo desde el centro de salud hacia a los jefes más grandes, digamos, hacia los otros jefes, sí. Y termina quedando ahí y pasa el tiempo, se vuelve a intentar, se vuelve a hacer lo mismo y como que el problema nunca sale localmente, no sé si me entiende. Sí. Siempre queda encuadrado en local, o sea, no es como que no se dispara hacia más arriba, ¿me entiende? Sí. Por eso llegamos a que
lleve años y años de no contar con agua potable, que mucha gente tenga letrina, se contaminan las napas de agua, contar con una huerta cerrada y segura, porque tampoco es segura si tenés el agua contaminada por las letrinas. Pero bien, se trata de trabajar entregando las semillas y esas cosas, pero cuando no tenemos todas las herramientas necesarias, o el 50% de una herramienta, en la cual sería básica, es difícil. O sea, es difícil porque uno choca con la barrera y queda ahí. Vuelve a chocar y vuelve a quedar. No sé ¿Y vos qué propondrías, Emir? ¿Qué pensás que se podría hacer? ¿O cómo podría cambiar esta situación? Es decir, esto que vos decís, ¿no? Que ustedes ven la realidad, proponen cosas, pero es como que uno tiene siempre un techo, ¿no? Como que no llega. ¿Cómo crees vos que se podría modificar algo de eso? Yo, de mi opinión, de mi humilde opinión, para mí, no quiero por ahí entrar en un terreno donde haya alguna confusión de política, pero falta... No vamos a entrar en debates políticos porque no es la función de la materia, pero yo entiendo lo que vos planteás, ¿no? Claro, para eso necesita tener obras públicas. Exacto. Que quiera o no quiera, entramos al tema de cosas, porque sin obras públicas no podemos contar con agua potable. Perfecto, pero vos fíjate, no estamos entrando en el terreno de la política. Es decir, a ver, todo esto es política, ¿sí? Es política pública. Entonces, no es que vamos a entrar en un terreno de partidismos, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros en Introducción a la Salud Pública hablamos que uno de los factores fundamentales tenían que ver con las políticas públicas, ¿no? Y con estas obligaciones desde Naciones Unidas que se les imponen a los estados parte para generar justamente políticas que sean favorecedoras para la salud de las personas. Para esas políticas, lo que vos decís, la obra pública, obviamente que es básica y fundamental, ¿no? Y ahí entramos en el otro aspecto que también plantea Naciones Unidas, que nos dice que tiene que haber políticas públicas las que el país o el lugar pueda afrontar económicamente. Y ahí es donde terminamos como en este círculo medio vicioso, ¿no? Donde las partidas económicas van como dispuestas según las necesidades más urgentes. Y ahora vos me vas a decir, pero que no haya agua potable no es una necesidad urgente. Totalmente, ¿sí? Pero tal vez dentro de esa política pública es más urgente llegar a más de 1 millón de niños que están desnutridos y que se están muriendo porque tampoco pueden comer, entonces esa plata termina yendo a un recurso distinto, ¿no? Sí, o se la meten en el bolsillo. Bueno, porque eso tampoco hay que pasa. hacer mucho. Igualmente acá en el Bolsón el problema habitacional es terrible. Y el tema de que no hagan viviendas, no den terrenos y eso lleva a tomar en lugares que por ahí los servicios no pueden llegar y eso también es un bajón. Seguro, pero a ver, dentro de estas limitaciones desde lo económico, ¿sí? y de la falta de recursos, lo que tratamos de pensar es, por lo menos desde esta materia, es decir, a ver, yo no estoy dentro de los decisores políticos, no estoy dentro de la política, intento, ¿sí? Porque si cada uno de nosotros pudiéramos pensar desde lo más básico, ¿no? A ver, ¿qué es lo que yo puedo aportar? ¿Sí? Seguramente no voy a poder
hacerle las cloacas o que tengan un baño digno a la población. ¿Sí? Me parece que de alguna manera esto que estamos haciendo ahora, que es mostrar las distintas realidades en distintas regiones, en distintas zonas, ¿no? Nos ayuda a visibilizar. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales, más allá del enojo que nos puede generar, que cosas básicas que no podemos creer que en el año 2022 siga habiendo gente que no tenga un baño digno y que tenga que ir a una letrina, ¿sí? Profesora, ¿Quién me habla? Sí, Raúl. Raúl, si no, la idea también es brindar las herramientas, que le lleguen las herramientas a la familia, como si no tiene agua potable, curar el agua, hervirlas, porque no le va a llegar la red de agua de un día para otro. ¿Seguro? Bueno, a eso era a lo que yo me refería. Está bueno tu aporte, Raúl, porque la idea es, si nosotros podemos trabajar desde la promoción y desde la prevención, ¿sí? Es esto, como a mí se me ocurrió decir, una huerta. Lo que vos decís es súper importante, porque también podemos ayudar y enseñarle a la gente a potabilizar el agua. ¿Sí? ¿Cuáles son los recursos que necesita para potabilizar el agua? Y de esa manera va a poder tener su huerta, tal vez no la haga directamente sobre la tierra y la tenga que hacer sobre cajones de madera con la tierra más limpia y regarla con esa agua más potabilizada para que esos alimentos los pueda consumir. ¿Sí? Pero digo, la idea es... porque siempre tenemos esta tendencia a ver lo que falta. Y está bien que veamos lo que falta, es necesario que veamos lo que falta. Ahora, ¿qué podemos aportar desde cada uno de nosotros y desde el lugar en el que vamos a estar trabajando? ¿Sí? ¿Qué podemos aportar para que algo, aunque sea pequeño, eso que nosotros creemos que es pequeño, es enorme para una familia? Enseñarles a potabilizar el agua, enseñarles a tener una pequeña huerta que la puedan hacer en cajones. Digo, eso ya es muchísimo. Y eso que creemos que es tan poquito puede cambiar el nivel de vida de una determinada familia, ¿sí? O de un grupo de familias, porque pueden trabajar en conjunto, ¿sí? En sus huertas y compartir, ¿no? Entonces, digo, me parece que está muy bueno que cada uno podamos ir viendo cuáles son esas barreras que vamos encontrando, cómo podemos relacionar si esas barreras son ambientales, si esas barreras son físicas, si esas barreras son económicas, ¿sí? O qué tipo, que podamos visualizar y que aprendamos a darnos cuenta de todas las barreras que tenemos, ¿m? Y que a partir de esas barreras pensemos, ¿sí? ¿Qué puedo aportar yo a eso? Porque todos podemos aportar algo. Porque a veces creemos que es insignificante, ¿no? Que es muy poquito, y para el otro es un montón. Claudia, yo veo que tenés una mano levantada. ¿Vos querías aportarnos algo? No, quería decir que estaba presente y como no sabía cómo utilizar la mano. Ah, bueno, el presente ponelo después en el chat, ahí a todos los que no se hayan anotado, ¿sí? Pongan su nombre y su apellido en el chat, así me queda a mí ahí el presente. ¿Alguien de Chuele? ¿Cómo se hace? Raúl, perdón, sí. ¿Cómo se hace para poner el chat en el presente? Perdón que le pregunte. No hay problema. Si vos te fijás en la pantalla, en la parte de abajo del todo, tenés un globito que es el chat.
Te metes ahí Sí. y abajo vas a poder escribir y pones Enter y ahí queda subido en el chat. ¿Dónde sale la manito? Ahí está. Dale. Profe, otra cosa que yo le quería comentar, Sí, por ejemplo, yo trabajo en el centro de salud de un barrio Luján, que es una zona periurbana, ¿viste? sí. Y, por ejemplo, el CAP facilitó un WhatsApp donde la gente saca los turnos, y para una mejor organización del centro, solamente lo da los lunes nada más. Entonces Ajá. eso nos facilita a nosotros la organización, y no estamos pendientes toda la semana en el celular dando turnos. Ajá. Bueno, Como por ejemplo, como yo digo, por ejemplo acá, o para que no estén a la mañana temprano yendo y se pasen de frío, a partir de las 9 se habilitan los turnos más o menos todo el día el lunes. mira qué Y se bueno. organiza hasta los días hasta el viernes nada más. Y Ajá. así sucesivamente con los lunes. Está buenísimo eso, me parece genial. Bueno, ven, eso es un gran aporte a esa comunidad que no tiene que ir a hacer cola desde temprano, tomar frío, ¿no? Y saben que los días lunes se pueden dar esos turnos y cuándo pueden acceder al turno y demás. Gracias por tu aporte, Raúl. ¿Alguien de Chuele nada. quiere aportarnos algo así vemos las diferencias o las similitudes? Si pasa lo mismo o no pasa lo mismo. Se me quedaron muda la de Chuele, vamos. Sí, Adriana. Sí, Adriana, te escucho, Ariadna. yo trabajo en un sector rural, en un CAPS de Paso Piedras, soy agente sanitario. Y, o sea, parecido a lo que le pasa a Raúl, el tema son las distancias. No es lo mismo que en un centro de salud de la parte urbana, que tienen cerca un hospital, que Bien. tienen otras opciones. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos, al tener los médicos generalistas que hacen guardias, que hacen derivaciones, que están posguardias, que hacen pasivas, nos vemos afectados en ese sentido. Claro. Que un médico que estuvo 24 horas de guardia no puedes tenerlo en un centro de salud. Porque después de ahí sale una pasiva, sale una derivación, y es como medio también infrahumano para el médico también, que no deja de ser un ser humano, ¿no? Sin defender, sin justificarlo, ¿no? Pero en realidad pasa esto de que nosotros no podemos dar turnos. Lo que hacemos es que la médica se queda a un cierto horario y atiende a demanda. Claro. Lo único que nosotros podemos hacer es, a través de un Face, que bueno, creo yo que hoy todos, o por lo menos la mayoría, en la cuenta de Face, en ese Face cuándo va a haber atención médica. Entonces tratamos en lo posible de que la gente se pueda acercar sabiendo que hay un médico. Entonces no tiene que pasar esto de hacer tantos kilómetros caminando, con frío, con calor, porque en verano también es áspero caminar en el bajo del sol. ¿Sí? Y llegar y decir, no, hoy no hay médico. La verdad que eso muchas veces afecta en el sentido de que la persona se cansa de ir a un centro de salud tantas veces y que le digan que no hay atención. Y esto hace mucho que el paciente deje de asistir a un centro de salud. Y ahí perdés muchas posibilidades, la posibilidad de una vacuna, la posibilidad de un control, la posibilidad de una... Entonces lo que se hace es diferente a lo que hacía Raúl, nosotros atendemos a demanda. Bien. Bueno, por eso, cada uno va viendo, ¿no? Es decir, en cada lugar, en cada localidad, va viendo cuáles son las mejores opciones en función de los recursos que tiene. Y cuando hablo de recursos, no son solamente los recursos físicos, sino los recursos humanos, ¿no? Que uno tiene. Y en cuanto a esto que vos decías, Ariadna, de más allá de la atención a demanda, que puede hacer que se pierdan algunas campañas de vacunación y eso, ¿ustedes suelen salir a recorrer la población más cercana como para
para la vacunación y demás. Sí, las distancias son bastante grandes, así que por ahí es como que si contamos con la camioneta de salud pública, o sea, con el utilitario, y se ha hecho en ocasiones visitas domiciliarias en los lugares que están más lejos del centro de salud. Más que nada en casos de familias que sabes que no tienen un vehículo, o que tienen un familiar postrado, que tienen muchos chicos, entonces por ahí es como que se hace ese tipo de visitas cuando contamos con el utilitario. Está bien, está bien. Si no, se lo hacemos llegar con otro vecino, por ejemplo, que sabemos que obviamente esto se toma con criterio, ¿no? Uno sabe a quién le va a dar, por ejemplo, si tiene que entregar un informe, o no un informe, pero sí, por ejemplo, una información sobre un turno. Damos nuestros teléfonos, y si no, esa persona no tiene teléfono, se lo hacemos llegar con algún vecino. Está bien. Como que se intenta siempre, desde los CAPS y demás, tener un contacto lo más directo y lo más presente posible con la gente, ¿no? Tal cual. Bien. ¿Quién más me quiere dar su aporte o nos quiere compartir su aporte? Veo que muchos están con la cámara apagada y yo les he pedido que cuando estamos con la clase prendan las cámaras, porque si no, no sé si están, no están, si se fueron a dormir. Profe, yo, perdón, pero no tengo cámara. Bueno, Camila, gracias por avisar. ¿Quién más puede compartir un poco de lo que le generó el hacer el trabajo práctico y lo que pudieron ver en cuanto a las barreras según la zona, si era zona más urbana, periurbana, rural? Profe, yo Sí. puse una barrera, pero no sé si está bien una barrera que puse. A ver. Puse la barrera de los antivacunas. De los antivacunas. Es una barrera, claro que es una barrera. Porque, por ejemplo, tenemos ahí, por ahí yo estoy en los chats del grupo de los barrios, y cuando promocionamos, por ejemplo, la campaña para la vacunación del COVID, que abrimos el frasquito, lo de la dosis, mandamos el tal día y horario que se va a hacer la vacunación, y saltan los antivacunas que incentivan a que no se vacune. Lo puse ahí, pero no sabía si estaba correctamente. Claro que sí. Esa es una barrera social, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una barrera social? Porque si bien es cierto que uno tiene derecho a hacer con su cuerpo y con su vida lo que quiere, ¿no? El hecho de no vacunarte lleva a que, por ejemplo, enfermedades que ya estaban erradicadas hayan vuelto a surgir. Y que si yo, que no me vacuno porque soy antivacuna, me enfermo, termino contagiando a otro. Entonces mi libertad, ¿sí?, termina, o mi pensamiento supuestamente más libre, termina afectando a un montón de otros. Entonces, claro que es una barrera, ¿sí?, el hecho de encerrarse en un pensamiento, ¿sí?, que va a afectar la salud de la población, porque no afecta su propia salud. ¿Qué más pudieron ir poniendo o viendo? Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Perdón, Yo puse Virginia, lo de... que Olga estaba antes. Ah, bueno, listo. Hola, buenas noches. Hola, Olga. Bueno, soy agente sanitario del Hospital El Bolsón. Bueno, una de las de estas los pros y los contras, dijéramos. Una de los detonantes tendría que ser el consumo que hay, ¿no es cierto?, en el lugar donde yo trabajo, y la falta de recursos, que no me permite avanzar. Ajá. Ese sería uno. Y bueno, y lo otro es que hace muchos años que soy agente sanitario y he estado en 3 barrios.
¿no es cierto?, en 3 barrios durante todos estos años y he visto la misma problemática durante todos estos años. El tema del agua potable, el tema de las letrinas, el tema del tratamiento de las aguas servidas. Entonces, por eso es como que para mí es un detonante en que el barrio que voy me toca trabajar lo mismo, ¿no es cierto? Y por ahí a veces pienso que puede llegar a ser hasta cultural, porque trato de... Nosotros tratamos, ¿no es cierto?, de enseñarle a la gente que si no tiene agua potable, cuando hay menores en la vivienda, o también adultos mayores, que potabilicen el agua, ¿no es cierto? Y no, para ellos es más segura tomar el agua del pozo, sabiendo de que tienen la letrina en el patio. Sí. Entonces, como que es lo mejor el agua del pozo que el agua que viene de la canilla. Entonces es como que eso me pasa. Y te indigna. Bueno, eso que vos contás, Olga, es una barrera cultural. ¿Se acuerdan que esto también lo veíamos, ¿no?, en Introducción a la Salud? Estas barreras culturales son muy fuertes y están muy arraigadas. Las barreras culturales, las barreras religiosas, ¿sí?, que tienen que ver con costumbres, con creencias, se nos hace como súper difícil intervenir, ¿no?, e ir cambiando, porque es difícil salirse de lo que nosotros consideramos y creemos que es lo mejor, que hay un montón de cosas y de estudios que nos avalan para pensar que esto es mejor, ¿no? Pero ellos han vivido por generaciones y generaciones, ¿no?, con estas costumbres y esta cultura que hace muy difícil que uno pueda romper con eso. Entonces, a veces, el trabajo que tenemos que hacer no es querer romper con la cultura, ¿sí?, sino ver por dónde puedo yo aportarle la herramienta para que de a poco ellos incluyan y sea como idea de ellos mismos el potabilizar el agua. Es un trabajo como muy de hormiga, muy difícil, ¿no?, y que nos frustra un montón. Exactamente, esa es una. Sí, me imagino que hay un montón. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos, tratando de seguir, de ver las herramientas que puedo sacar con estudiar la tecnicatura, y bueno, espero continuar. Bueno, seguramente también el aporte de cada uno de ustedes contribuye a que todos podamos ir adquiriendo distintas herramientas. A veces hay cosas que otros han hecho, ¿no?, y que nos van aportando y que puede servirle a otro grupo o a otra persona en su trabajo cotidiano. A veces se nos ocurre determinadas... Claro, tratar de ¿cómo se dice?, adquirir, ¿no es cierto?, estrategias también para poder llevar a cabo el objetivo, ¿no es cierto? Bueno, la idea un poco es esa, que podamos entre todos construir estrategias, ¿sí? Yo, un poco como para ir cerrando la clase de hoy, que se nos fue un montón, la idea es, a mí me gusta trabajar o aportar desde lo que se llama el constructivismo. ¿Qué es el constructivismo? Que los conocimientos, más allá de lo que está escrito, más allá de los materiales que tenemos, que son importantes porque nos abren la cabeza, ya sea para pelearnos con los materiales, ¿sí?, o para acordar con los materiales. Pero la idea es que podamos construir en conjunto. Por eso, quienes no me han tenido en otras materias van a ir viendo que yo siempre, antes de empezar un tema, abro un foro para que ustedes den su opinión. Todos tenemos un montón de conocimientos, ¿sí?, que después los vamos ajustando.
¿sí? O tenemos ideas o pensamientos, o alguna vez escuchamos hablar de un determinado tema, y la idea es que a partir de ese tema todos aportemos algo. Y después el material nos ayuda a esclarecer, a darnos la razón, a mostrarnos que estábamos equivocados, ¿no? Entonces, me parece que lo que mejor les puedo aportar en las clases es esto. Es, por un lado, sí, obviamente, porque es mi obligación darles la teoría, ¿sí? Pero que podamos cuestionarla, la teoría, con esto que vivimos en lo cotidiano, me parece que eso es sumamente enriquecedor. Y porque de ahí es de donde van a salir las herramientas para que podamos hacer algo distinto y poner nuestro granito de arena. ¿Qué es un trabajo de hormiga? Sí, es un trabajo de hormiga. Todo lo que tiene que ver con salud es un trabajo de hormiga. Modificar algunos usos y costumbres es un trabajo de hormiga. ¿Sí? Nos ha llevado años cambiar algunas ideas que teníamos, ¿sí? Donde esto, así de simple, la cuestión de entender a la salud como una cuestión de causa-efecto, y hoy poder entenderla como algo mucho más amplio que eso, ¿sí? Que no es que se enferma un órgano y nada más. Entonces, creo que estos aportes y que poder debatir y pensar o repensar en las problemáticas que nos rodean, ¿sí? Bajo las circunstancias que nos rodean esas problemáticas, porque estamos inmersos en un país que está dentro de un determinado continente con ciertas características, un país con ciertas características, una región con ciertas características, una provincia con ciertas características, y cada lugar de la provincia con sus propias características. Entonces, abrir nuestras cabezas por un lado, está bien enojarnos y quejarnos, ¿sí? La queja es siempre saludable. Ustedes saben que soy psicóloga, trabajo desde el lugar de la queja, ¿sí? Y siempre digo lo mismo, está bárbaro que nos quejemos porque estamos poniendo de manifiesto algo que sentimos que no está bien. Ahora, la queja solamente no nos alcanza, ¿sí? Después de que me quejo, tengo que poder pensar, ¿sí? Bueno, ¿qué opciones tengo? Y probar, y muchas veces en ese probar me voy a dar la frente contra la pared, ¿no? Y voy a buscar otra alternativa. Y en esa otra alternativa, con la alternativa de otro, voy a construir algo que me va a servir poquito, pero me va a servir. Y ya ese poquito es algo que modifica en el otro, ¿sí? Y de eso se trata un poco esto que estamos viendo de esta materia, ¿sí? De la salud ambiental. De pensar no solamente de quedarnos que el ser humano hizo modificaciones en el ambiente y entonces hoy tenemos contaminación, sequía, la tala. Es cierto, todo eso es real, ¿sí? Pero si no se hubieran talado árboles, no tendríamos lugar donde poner nuestras casas. Y a todos nos gusta vivir en una casa cómoda y tener electricidad y tener agua potable. Para eso se hicieron determinadas acciones para que esa agua sea potable, ¿no? Digo, es una de cal y una de arena, ¿sí? Entonces, queremos mejoras, pero tenemos que ver de qué manera afectamos lo menos posible al medio ambiente para vivir de la forma que queremos vivir, disfrutar, porque nos merecemos disfrutar, pero de una vida saludable. Entonces, bueno, si en aquellos que tienen una mirada diferente o un pensamiento distinto al nuestro de qué es lo más saludable para su vida, desde nuestra mirada, ¿sí? No nos olvidemos siempre eso. Desde nuestra mirada queremos aportarle algo más saludable y más favorecedor para la vida del otro, ¿sí? Y tenemos que buscar, bueno, ¿por dónde tengo que entrar? ¿Por dónde puedo? Porque si yo voy a ir a imponerle a ese otro que tiene una mirada
que viene desde sus ancestros, de cómo vivir, y voy a chocar. ¿Sí? Y no voy a lograr que ese otro tenga una vida más saludable, con una alimentación más saludable, con los recursos que tiene. ¿Mm? Profesora. Sí, te escucho, Raúl. Por ejemplo, como yo trabajo en un lugar que también es de una población de bajos recursos, de que decir, vos tenés que ir al gym o tenés que ir al gimnasio, y por ahí no tienen la situación económica como para pagar un gym, entonces incentivarlo a caminar, que también se puede salir a caminar en el barrio, Y que si no no todo puede pasa por la caminar en plata el barrio, puede caminar en su casa, en su patio, puede hacer otros ejercicios, puede usar una silla y pararse y sentarse y mover los brazos. Digo, hay muchísimos recursos. Pero es cierto lo que vos decís. No necesariamente para tener una vida más saludable tengo que ir a un gimnasio. Es más, si puedo hacer actividades al aire libre, ¿qué más saludable que eso? ¿No? Sí. ¿Alguien más tiene algo para aportar, chicos? ¿No? Bueno, yo les propongo, nosotros hoy vimos todo lo que es una primer parte de la unidad 1. ¿Sí? Yo les voy a aportar un par de materiales más para que tengamos como cuestión más genérica. Ustedes vieron que yo en el aula les puse un material que es de lectura obligatoria y un material que es ampliatorio. No es de lectura obligatoria, ese cuando terminan de estudiar, si tienen ganas lo leen, son materiales interesantes que me parece que nos aportan algunas cosas más, pero ese material no lo uso ni para los trabajos prácticos, ni para los parciales, mucho menos en el final. ¿Sí? Ustedes van a ver que yo siempre aporto algún material más que me gustó, que me pareció interesante. A veces por ahí tienen alguna complejidad en la lectura. Voy a dejar foros si ustedes quieren, como para que puedan ir consultando. ¿Sí? Profesora, ¿los partidos son múltiple choice? No. Este año no van a ser multiple choice. ¿Sí? Esto tiene que ver con toda una directiva que viene del Ministerio de Educación, así como este año se volvió a la presencialidad en los finales, ¿sí? Y los finales no podían ser multiple choice, sino a desarrollar. La idea es que, bueno, lo tomen como práctica, que los parciales también sean a desarrollar, para que después no les sea tan difícil el momento del examen final. ¿Mm? Puede llegar a haber alguna preguntita multiple choice, pero no, en general van a ser a desarrollar. ¿Sí? Otra consulta, ¿las clases virtuales van contando como presenciales o no las cuentan usted en este caso? Las clases sincrónicas es como una presencialidad. No tenemos la posibilidad de estar en todos los lugares, pero esto nos da la posibilidad del encuentro, esto de sacarnos dudas, de vernos a la cara, de compartir con los compañeros. Es decir, la clase, por eso se llaman clases sincrónicas en tiempo real. ¿Mm? Gracias. Por favor, faltaba más. Chicos, la próxima clase sincrónica es el 12, si no me equivoco. ¿Sí? Mientras tanto, yo voy a ir subiendo algunos otros materiales y ya vamos a empezar a trabajar la unidad 2. ¿Sí? Voy a dejar abierto foro como para que cualquier duda, pregunta, consulta, aporte, lo hagan a través del foro y yo les voy a ir respondiendo. ¿Sí? Es muy tarde, mañana les subo la clase, porque tengo que hacer todo un lío para subirla primero a YouTube y de ahí compartirles el link. ¿Sí? Así que van a tener, la clase está grabada, tienen los materiales, en estos días yo corrijo los trabajos prácticos. Quien no lo haya entregado, acuérdense que a las 11:30 se cierra el lugar del trabajo práctico. Y nada más. Un placer haber compartido con ustedes esta clase.
Me encanta que podamos ir interactuando, espero que para la próxima se aflojen un poco más y participen más todavía. ¿Sí? Acuérdense que en esto no hay nada que está bien o que está mal. Todos tenemos la posibilidad de hacer nuestro aporte y de ese aporte aprendemos. ¿Sí? Así que no se juzguen, no, que esto va a ser una pavada, no, ¿qué voy a decir esto? Díganlo. ¿Sí? Nos vemos la próxima, chicos. Chao, gracias. Nos vemos, profe. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao.